Bienvenidos todos. Aquí llega gente despierta que despierta a otra gente. Observan y analizan el país y el mundo en una conversación sin concesiones. La actualidad y sus protagonistas. Aquí todo parte desde cero. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. 8:01 de la mañana de este jueves 23 de julio, día de Santa Brígida. Qué brígido. Estaba dado. ¿Brígida lo mismo que Brigitte? No, ¿No? nada que ver. No. O Brigita de La Novicia Rebelde también. Brígida rica. Brígida. Porque Brígida no conozco ni. Bueno, conozco a varias que son brígidas, pero que se llamen Brígida no. O sea, yo Ay, yo conozco varios mucho. brígidos también. No se olviden que esto es de ida y vuelta. No, es No, ustedes que me cargan esa cosa tan machista que tienen ustedes, ¿eh? Puede ser una campaña en contra. somos machitos, no somos machistas. Eso, tan machitos que son ustedes. Son 8:02 de la mañana, la mínima 1 grado, frío. Y 21 grados es lo que se espera como máxima temperatura para el día de hoy, jueves, y dicen que estará despejado. Hay alerta ambiental, las restricciones para los vehículos sin sello verde que terminan en patentes 7, 8, 9 y 0. 7, 8, 9 y 0. Qué rico. Restricción para hoy. Vamos con los titulares en voz de Sergio Fortuño. El ministro de la Corte de Apelaciones, Mario Carroza, dejó detenidos a 5 militares en retiro y hoy serán cariados con el testigo Fernando Guzmán Espíndola, cuyo testimonio permitió reabrir la investigación del caso Quemados. El ex conscripto afirmó que las víctimas fueron rociadas intencionalmente con combustible, mientras los acusados mantienen la versión de que fue un accidente. Y la Cámara de Diputados va a votar hoy el proyecto de carrera docente. Esto fue luego de un acuerdo que se alcanzó con el gobierno. Los parlamentarios de la nueva mayoría criticaron a los diputados del PPD y de la DC, cuya abstención ayer se sumó al de la Alianza. Lo que les quiero decir es que ayer era una votación importante en el Congreso. El gobierno fue derrotado, no logró aprobar la carrera docente. Se llegó a un acuerdo rápido a partir de las 5 de la tarde con las distintas bancadas. Y hoy, por lo tanto, se vuelve a votar. Si no, esto quedaría para el 2016. Ese es el riesgo que está corriendo este proyecto carrera docente. El presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, declaró que no hay nada que celebrar y la disidencia de los profesores lo calificó como un pequeño triunfo. El gobierno sacó el tema constitucional del cónclave y se abocará en la reforma laboral y educacional. En la cita programada para el 3 de agosto, el oficialismo espera zanjar los alcances de la gratuidad de la educación superior y generar rectificaciones al proyecto laboral. Y el ex recaudador de fondos de campaña, Giorgio Martelli, nombre que le debe sonar bastante, declaró ante la Fiscalía que recibió 37 millones de pesos por producir un taller sobre el litio. Según publicó La Tercera, la empresa que pagó por la actividad fue SGA, de propiedad de Jaime Solari, hermano del presidente del Directorio de Televisión Nacional. Además, según Martelli, invitó a participar del evento al actual subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico. El cobre anotó su menor precio en 6 años y el dólar alcanzó un récord desde el año 2008. Las expectativas de aumento de tasas en Estados Unidos y el precio del petróleo incidieron en la caída del metal. Por su parte, los expertos dicen que si el escenario económico negativo se mantiene, se alterarán los ingresos fiscales. Y según publica hoy el diario El Mercurio, la restricción a catalíticos solo tendría un impacto sobre las fuentes del 2% de las emisiones. El subsecretario del Medio Ambiente, Marcelo Mena, aseguró que la restricción es una medida eficiente que busca reducir directamente las emisiones y aliviar la congestión de la ciudad. Es bastante polémica esta propuesta y ha despertado muchas voces en contra. Sí, hay entre sus detractores se cuentan quienes dicen que puede tener hasta problemas de constitucionalidad. En Europa, el Parlamento griego aprobó un segundo paquete de medidas de austeridad para lograr un nuevo rescate. Pese a las disidencias en su partido, el primer ministro Alexis Tsipras ganó el respaldo de los legisladores que aprobaron por amplia mayoría las reformas exigidas por los acreedores internacionales para iniciar las negociaciones. El gobierno de Estados Unidos prepara un conjunto de medidas, esto con relación a Cuba. Las futuras regulaciones van a incluir viajes a la isla y transacciones financieras y bancarias que deberían ser anunciadas en las próximas semanas. Por su parte, la Casa Blanca da la última versión a un plan de cierre de la prisión militar de Guantánamo en Cuba. Atentados atribuidos a Boko Haram dejaron más de 50 muertos en Nigeria y Camerún.
Los ataques llevan la marca del grupo terrorista nigeriano que juró lealtad al Estado Islámico. En un reciente video, los yihadistas amenazaron con volver más fuertes que antes, pese a la operación militar regional en su contra. Y en deportes, el Bayern Múnich confirma el acuerdo con la Juventus. ¿Para qué? Para contratar al futbolista chileno Arturo Vidal. Lo vimos ayer en portada, la última noticia, ahí trotando, sacándole troto a Sampaoli. A torso desnudo. Sí. Guapo Sampaoli me pareció un poco, pero Sí, un poco pero cortita tiene las músculo. piernas. Bueno, Como, eso no es ningún defecto. ¿Cómo? ¿Pierna corta? Sí, pierna corta. ¿Y tú? ¿Pierna No. corta, patita sofá? O sea, yo no veo. ¿Para qué te sirven las piernas largas? ¿Para qué te, Ah, ¿para qué te sirven? uf. ¿Para Bueno, qué te sirven? si compitieras en salto alto, O sea, estoy o si en diciendo. salto largo, Pero, Si era en los 100 metros planos. Da espacio a toda esa cosa que le llaman la pierna torneada. Yo no digo nada, yo no tengo lamentablemente esas piernas pero te sirve algo en la cama. ¿De qué sirve una pierna larga? Nada. en la cama a la hora de dormir. No, bueno, ahora dormir y cualquier hora. ¿Y tan temprano? ¿Son 8:07 de la mañana? ¿Muchos niños van camino al colegio? No, están de vacaciones de invierno. Ah, están de Hay vacaciones. licencias. Verdad, tengo niños grandes ya. Yo encuentro que los hombres bajos servimos más para No sé. Podemos darnos más vueltas. A mí siempre me han dicho que puedo Pero darme- siempre, todos los rasgos que tienes tú, Rafael, son los mejores. Siempre. Pero si soy hecho- Y qué suerte que tuviste en la vida. Sí. ¿Ah? porque fui hecho Suerte de perfecto. conocerte, me siento tan... Mira, tengo cosas malas. Mala dentadura. Ya. Sí, tengo buenos dientes, pero en muchos. Mal puesto. Ah, Sí. pero mal alineado. Pero súper buenos dientes. Estás como el gobierno, mal alineado. Mal alineado. Tengo malos dientes y Ya. ¿qué otro defecto tengo? Y tengo los pies Yo creo que valvos. tú- No, soy demasiado perfeccionista. Tengo- Tengo el defecto es que me entrego demasiado. Tengo los pies valvos, Como Balbo. que es una pisada valva, se llama, que es un ¿Como pato? Sí, una forma de... Y soy un poquito extremadamente Pero nervioso. eso te da más equilibrio. No me da... No, sí, son defectos, Y voy a terminar así de ruedas luego. Pero las otras cualidades son perfectas. Que los Homo sapiens estamos mejor hechos que Te admiramos, Rafael. Bueno, hay otros temas que le interesan al país, obviamente, ¿Cómo no puede por ser debajo el país de tan- Rafael Gumucio. Ayer se Oye, dio finalmente. Lloró Camila Vallejo. Lloró Camila Vallejo, sí. Pero no alcanzó a llorar, entiendo. Lo que pasa es Está muy que flaca, yo creo que tiene otro problema. estaba... Muy ¿Por flaca. qué? Porque Camila Vallejo protagonizó en el fondo un momento de tensión y como de frustración. Yo creo que lo que le viene fue una impotencia y frustración. Ella preside la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados y el rechazo al proyecto de carrera docente que contó con votos de la nueva mayoría. Sí. Ese es el gran... Contó con abstenciones de la nueva Bueno, mayoría. Sí, que- Cristina- es Que era, de que era la Cristina- maniobra para que Para no que- se aprobara la idea Sí. de de legislar. Cristina Girardi, de Yanna Broste Y un señor González. Y Rodrigo González, que era ex alcalde de Viña, Sí, famoso PPD. por su... Entonces hotel aquí había maravilloso. 2 PPD y un demócrata cristiano. No se aprobó. Esto era un duro revés para el gobierno y Camila Vallejo se sintió muy ofuscada, le dio mucha rabia. Sentía que aquí finalmente lo que se ponía en juego era una reforma educacional que no iba a salir. Supimos también que Giorgio Jackson estaba muy abatido por este revés del proyecto Se le cayó el surgido pelo. en la Comisión de Educación. Sí. ¿Se le cayó el pelo? Así que los llamados exponentes de la bancada estudiantil están muy afectados emocionalmente. Yo creo que tuvieron un encontrón con los métodos como más Tradicionales de la política, sí, o con Eso los, se llama un o baño con de los realidad. o con los recovecos que a veces se recurren en la política para lograr objetivos que no tienen que ver directamente Sí. con lo que se está votando en ese momento. No, porque finalmente el proyecto igual hoy día se va a votar en la sala. Sí, pero un porque momento, fue un acuerdo después. es que- Pero que lo que chocaron, y fue muy doloroso, fue porque vieron que ellos estaban haciendo un acto de responsabilidad política. Evidentemente para las bases, para las bases profesorales, era mucho más mejor para Camila y para yo votar Sí. en contra del proyecto. Claro. Y ellos, Camila Vallejo estaba votando también según los lineamientos del partido. Claro, los lineamientos del partido y del presidente del colegio Pero de profesores, haciendo un que es sacrificio, compañero de partido de haciendo un Camila sacrificio Vallejo. porque muchos de sus votantes son profesores. Claro. Y vieron que Cristina Girardi, la Yanna Proboste y Rodrigo González no habían hecho lo propio, sino que habían dicho, mis votantes son profesores, yo estoy más o menos en Claro. este mundo, entonces yo no me voy a abstener. Sí, las justificaciones para abstenerse eran como, bueno, necesitamos como que la ministra nos entregue más antecedentes, necesitamos saber si Hacienda se va a poner con los recursos realmente, entonces con la información necesitamos consultar con el electorado de nuestro distrito que es, Sí. que es profesor, Claro. qué opinan del proyecto y finalmente hubo como esas Ahora, justificaciones para votar. hay que decir en favor de las abstenciones, por lo menos de Cristina Girardi y de Yanna Proboste. Estaba anunciada.
No, que ambas dijeron previamente que ellos necesitaban para votar una mayor claridad del proyecto del gobierno. Sí, era la idea de legislar, no era el proyecto. Era la idea, exactamente. Entonces, y el problema, perdona, es que el gobierno finalmente tuvo que reunirse a las 5 de la tarde con todas las bancadas, desde la UDI al Partido Comunista, y la pregunta es, ¿qué es lo que se va a negociar? O qué es lo que o cuáles son los puntos que finalmente la Alianza por Chile pone sobre la mesa para hoy votar a favor de la idea de legislar carrera docente. ¿Por qué? Porque si no, esto pasa para el próximo año. Sí, y eso sería entonces una derrota no menor para el gobierno de Chile. Otro error. Sí. Solo estaba Valentina Quiroga, la subsecretaria. Sí. No estaba ni la ministra, que está enferma, ni Nicolás Aguirre, que estaba dando vuelta por el Congreso. Pero los que negociaron ayer fueron Marcelo Díaz, sí, pero después, Rodrigo Valdés, que apareció también. Pero ellos aparecieron para negociar, salvar el proyecto. Claro. Sí, pero para antes de la votación sobre la idea de hubiese llegado la ministra, o hubiese llegado el ministro Aguirre, o se habrían atrevido menos quizás la rebeldía. Pero es interesante lo que estoy diciendo yo, no, siempre lo que estoy pensando yo, perdón, lo que estoy diciendo, todavía no lo he dicho, es que es un choque que está cada día más fuerte entre los estudiantes del 2011, que tienen cierto sentido la responsabilidad política y de la ética política con los adultos, los supuestamente adultos. Este gobierno que pide disculpas, que se arrepiente, que se equivoca, que se comporta como adolescente. Que un adolescente es un niño que quiere ser adulto a toda costa, eso es un adolescente. Este es el gobierno de la adolescencia, o sea, es un niño que permanentemente quiere demostrar que es adulto, entonces deja bigote y se ve como unas pelucitas ridículas, y todo ese tipo de comportamientos son como... Entonces, claro, lo que le pasó a la Camila Vallejo, que es como una generación más seria y un poco más grave, es que ve a Cristina Girardi y ve a Yana Proboste y le dicen, pero ¿cómo ustedes pueden hacer eso? Ay, pero si la política es así, si esto es, usted es tonto grave, si esto es un juego. Y no lo pueden tanta utopía, todavía tienen tanta utopía en la cabeza. Pero que claro. Es la irresponsabilidad política de una generación asustada. Que los adultos son más irresponsables que los jóvenes. Yo tengo la impresión que toda la generación de los que tuvieron 15 años en el 73 es una generación que habría que votar a la basura. Sí, yo no quiero celebrar con los métodos más torvos de la política y estas cosas más rebuscadas y estas maniobras que no se sabe bien si representan lo que están pensando en el momento los legisladores o son para alcanzar otro objetivo y son actos manipulativos. Pero también creo que es medio ingenuo esta postura como de transparencia y honestidad brutal 100%, porque si tú te pones en el papel de un legislador, tienes que pensar que ellos también están pensando en sus votantes. Pero que es la razón por la cual uno puede suponer que se abstuvieron en algunos casos los miembros de la comisión. O sea, estaban, como tú mismo lo decías, Rafa, pensando en el porcentaje de sus votantes que son profesores y que, si uno ha de creerle a la disidencia de la directiva del Colegio de Profesores, están alineados con la mayoría de la Asamblea, que es a favor del paro y en contra del proyecto de carrera docente. Sí, pero también cuando tú eres político y estás ahí representativamente por una coalición política, por una idea de país, digo, esta cosa también tiene un poquitito de vuelo, no es tan chica como cuántos votos puedo perder o ganar, porque además viene un sistema electoral binominal que va a reordenar el naipe de una manera distinta. Pero aquí hay señales políticas, y las señales políticas tienen que ver con que este es un gobierno debilitado, que de la única reforma que se ha podido agarrar después de esta cosa de realismo sin renuncia es de que aquí va a salir una reforma educacional, porque la laboral está súper cuestionada, pero a nivel de la educacional la presidenta dijo, esta reforma va sí o sí, aunque desmunicipalizada. Como si no estuviera cuestionada tampoco. Por eso, pero la señal política de la nueva mayoría respecto de la única reforma que va quedando como bien parada y que el gobierno debiera sacar para no renunciar a todo, quedan entredichos y finalmente hoy se vota, pero fundamentalmente con el apoyo de la derecha, y esto es para cerrar un protocolo, ¿de acuerdo? Sí, y ese es un punto político no menor. A mí me gustaría apuntar a una cosa nomás, que en el caso de cuando los proyectos son realmente buenos, se toma en cuenta que pueden surgir conflictos entre los legisladores y su base electoral. Y esas cosas como los buenos gobiernos y los buenos creadores y gestionadores de proyectos las resuelven antes de llegar a la votación. Pero el problema es que la idea de legislar significa que se quiere legislar.
Y lo que uno ve en la disidencia de los colegios profesores y en estas votaciones es que en el fondo que se quieren conservar, en el fondo dicen que quieren cambiar todo, en el fondo se están muy cómodos con el sistema como está ahora y no quieren y no quieren decir eso. Si la sinceridad no sé si están muy cómodos, pero uno podría sospechar que este sistema actual le resulta más cómodo que el que podría llegar. Claro, o cualquier cambio. Entonces, en el fondo, ¿para qué hacerse los revolucionarios y los que queremos una educación distinta, más humana, con más... Si en el ayer hablamos con Mario Aguilar, que es de la disidencia del colegio. Y no me atreví a decirle ninguna de esas cosas que le digo ahora. No faltó tiempo probablemente, Rafael, pero claro, él decía que la verdadera razón por la cual ellos estaban en contra del proyecto de carrera docente es porque su inspiración sigue teniendo en su esencia los principios individualistas, competitivos y mercantilizados que nos han regido durante décadas, pero es muy difícil pensar cómo se podría llevar al texto de la ley lo que ellos plantean de una educación centrada en el ser humano, en los niños, en la colaboración, en la solidaridad. No sé si esas cosas se pueden imponer por decreto. Está llena de la ley, pero no resulta. Pero es que hay dos formas de ser conservador y de creer que las cosas no cambian. Pedir no cambiarla o pedir cambiarla tanto que es imposible cambiarla. Esas son las dos formas de ser conservador en el mundo: ser hiperrevolucionario o ser hiperconservador. Pero son dos formas de conservadurismo. Todo lo que está entre medio quiere cambio, y eso es lo que pasó ayer. Ayer también impactó muchísimo en televisión y en... pero no solo en televisión. En los tribunales, sí, pero que hubo un impacto en televisión porque por lo menos a mí me pasó el rey al de ver el caso quemado de nuevo, ver los lugares, ver el país que era, digamos, es terrible. El nivel de crispación. Yo claro, tengo recuerdo del año 86, de un invierno como este, el año 86, pero durísimo, ver las imágenes me removió muchísimo, además la crueldad, el testimonio de Carmen Gloria Quintana cuando van ellos caminando quemados y Rodrigo le dice no digan nada porque no van a hacer desaparecer, y caminan por descampado los dos quemados vivos hasta envueltos en frazada. Sí, hasta que un grupo de obreros le hacen una cama de ladrillo a la policía, y ella le dice a la policía, porque el dolor era gigantesco, le dice, dispárame una vez, por favor. Sí, prefiero morir. Prefiero morir en este momento. Y ahí lo llevaron a la posta central. Y luego también yo me declaro ignorante. No sabía hasta qué punto la denegación de justicia en este caso había sido... porque más o menos, en muchos casos de derechos humanos, más o menos se ha hecho justicia, más o menos se ha dicho verdad. Pero me dio cuenta, ayer me di cuenta cómo en este caso, a pesar de que hay un condenado, pero el condenado es condenado por un crimen menor. Es por no haberles prestado atención, claro. No haberlos llevado a un hospital. Por eso cumplió condena Pedro Fernández. Y la tesis de Pinochet, que verlo en pantalla ayer era realmente vomitivo, diciendo, la tesis de Pinochet, que ellos portaban material inflamable. Sí. Parece que triunfó con la alianza de todo, con el silencio de las autoridades de la transición que permitieron esta tesis. Era bien impactante ver todo eso. Ahora sí, es cierto, pero son muchos los casos que están en carpetas de derechos humanos que no han tenido resolución ni han tenido culpa. Lo que dice Carmen Gloria Quintana, y esto reflotó en el programa de ayer en La Mira de Televisión, fue que ella, una vez ya en democracia, fue junto a su marido a hablar con el entonces ministro secretario general de gobierno Enrique Correa para pedir que el gobierno de alguna manera aportara que hubiera justicia en el caso, y según Quintana, Enrique Correa le dice que el gobierno se le iba a jugar porque hubiese justicia en 3 casos emblemáticos, en los de Collado, creo que el asesinato de Orlando Letelier, y uno más que Carmen Gloria Quintana no recordaba, y eso era todo. O sea, y esto causó ayer, mientras se exhibía el programa, que los dardos de las redes sociales se dirigieran contra el entonces ministro, que era el principal interlocutor de los militares durante el gobierno de Elwin, a raíz de lo que recordaba Quintana. Porque el ministro de Defensa de la época, don Patricio Rojas, tiritaba cuando sí, no, y Pinochet lo detestaba. Por eso, pero también le pasaba porque él tiritaba. O sea, no sé si tiritaba tanto. Yo lo sé, porque yo trabajaba en el diario y lo entrevisté varias veces. Tenía la voz así siempre, ¿eh? Sí, pero se asustaba. Sí. El caso Prats, el caso de Gollado, y otro que no recordaba Carmen Gloria Quintana, según ella lo que les dijo que Enrique Correa. Pasó ayer que Mario Carroza, el juez,
tiene a 5 exmilitares detenidos por el caso Quemados. Sí, faltan 2 que no están en Santiago. Y van a enfrentarse hoy con el testigo que los denunció, porque toda esta verdad sale a la luz, porque Fernando Guzmán, ex uniformado que iba en este grupo, entregó un testimonio señalando qué fue lo que pasó, cómo sucedió y por lo tanto lo que viene hoy día es una suerte de careo entre él y los otros uniformados. Lo otro también que ha estado muy puesto sobre la mesa es el tema del pacto de silencio. Lo hablamos ayer acá por la mañana y la pregunta es, ¿existen más pactos de silencio al interior de las Fuerzas Armadas que permitirían que el país se enterara de la suerte de muchos detenidos desaparecidos, de muchos casos emblemáticos que no se han podido resolver? Y esa es la pregunta. Hay quienes dicen que no porque en este caso puntual hubo una cofradía del silencio, uno podría extrapolarlo a todos los otros casos. Hay abogados de derechos humanos que dicen que evidentemente lo que corre acá es un pacto de silencio. Hay varios pactos de silencio. Claro. Pero este es un caso muy particular y muy distinto a lo otro, en el sentido de que esta patrulla... No tan distinto. Ayer yo escuchaba al abogado Héctor Salazar, súper emblemático en caso de derechos humanos, y él decía... si existen casos emblemáticos de las violaciones de derechos, fue el caso de los Quemados. Pero es que fue emblemático porque estábamos en el año 86, fue una brigada... Por la brutalidad en que se hizo. Sí, porque fue una brigada, fue al parecer un soldado de ahí que dice, tírenle benzina y incéndielo. Es Julio Castañén, sí. Según el testimonio del conscripto Guzmán. Y los otros, bueno, obedecieron y los quemaron con insultos, con gritos, la cara pintada. Es muy distinto a tener un cuartel, llevarlo, torturarlo, desaparecerlo dentro de una organización. Conscriptos. Estamos hablando de tipos jóvenes, y lo que se señala es que finalmente a ellos se les ofreció dinero, mantenerles el trabajo. Esa fue la manera también de sostener ese silencio, esa mentira. Sí. Oye, Guzmán, el ex conscripto Guzmán cuenta que entre otras cosas, Fernando Guzmán, Santiago Sinclair, un general del ejército, les dice a Guzmán y otros conscriptos que estaban en una situación parecida: ustedes pertenecen a una gran familia, que es la familia militar, y nosotros los vamos a proteger, los vamos a cuidar, y si llega a haber problemas, no se preocupen, porque nosotros podríamos llegar a dar un segundo golpe. Eso también forma parte del testimonio del conscripto Guzmán. Otra cosa que contaba Héctor Salazar, lo contó ayer hablando telefónicamente con Un País Generoso, es que esto sucedió en el contexto de una gran movilización social contra la dictadura, convocada para el 2 y 3 de julio del 86, convocada por una instancia multicriminal que se llamaba la Asamblea de la Civilidad, que era como una especie de concertación, pero de gremios. Sí, dirigido por el papá de la Marcela Vacareza. ¿Sí? Sí, el doctor Vacareza. El dato freak. No, el dato no menor. Y era un año clave, es el mismo año en que después se produce el atentado de Pinochet. Las movilizaciones sociales contra la dictadura están en un momento muy candente, y fue el ejército el encargado de reprimir esa movilización. Sí. Y Salazar decía que probablemente hubo arengas en los cuarteles para salir a reprimir a los movilizados de ese día. También usaban drogas. Sí, dice Salazar que uno de los que participaron en la patrulla militar que quemó a Rodrigo Rojas y a Carmen Gloria Quintana, le dijo a uno de ellos: ustedes son la antipatria, lo que le permitía pensar a Salazar que había habido una instrucción en términos con el discurso de la guerra interna, donde había un enemigo interno contra la patria que estaba operando ese día en las calles, lo que implica que el ejército le estaba haciendo la guerra a los ciudadanos chilenos también. Totalmente el caso. Pero ¿de qué nos sorprende? Perdóname, ¿cuál es la sorpresa? No sorprende. Está escrito, está documentado. Pero es un caso muy distinto, porque tú al caso de Degollado. En el caso de Degollado, una organización agarra a dirigentes de un partido clandestino y busca con pinzas dirigentes importantes. Es una misión específica, claro. Y lo agarran, tienen un operativo con helicóptero, y lo hacen también en el contexto de una competencia entre organizaciones militares y policiales, y quieren ganarse un punto sobre los militares, y llegan y lo agarran y lo degüellan y los matan. Es una cosa totalmente distinta a una brigada que agarra a dos personas que no saben qué importancia tienen, digamos. Pero la pregunta es ¿cuántos de los detenidos desaparecieron así? Claro, por patrulla. O sea, que los casos emblemáticos, sí, lo sabemos. Y ahí está escrito Operación Cóndor. Claro, no, pero es que cada caso tiene su especificidad. Obviamente el ejército chileno reprimió a los ciudadanos chilenos, sí. Pero en el caso específico de
La logística de la operación del 2 y 3 de julio del 86 era esto: el ejército chileno salió a las calles de las ciudades chilenas a hacer la guerra contra los ciudadanos chilenos. No fue buscando prisioneros, no fue a tomar elementos de izquierda o de extrema izquierda para desaparecerlo o para encarcelarlo, sino que fue a combatir a quienes estuvieran en la calle en ese momento. Y seguramente en la cabeza de quien quemó a estas personas querían dejar una impresión y una sensación de miedo en la gente y de que ellos iban a hacer una barricada y el combustible que se ocupó fue el combustible que llevaban para prender la barricada. Además que también había bombas Molotov. Una de esas bombas habría sido detonada a los pies de Carmen Gloria o Rodrigo Rojas. También la reacción del mundo político y en este caso de la UDI generó mucha irritación en las redes sociales. El secretario general de la UDI salió y señaló que en el fondo aquí era importante conocer el contexto en el que se había dado. Tuvo que salir después don Hernán Larraín, presidente de la UDI, que de izquierda. Que es de izquierda, claro. Que por lo menos no es de derecha. No es de derecha. Un poco tratando de matizar estas declaraciones que hizo la UDI, porque realmente generaron un movimiento. Y eso yo encuentro súper interesante, que a veces tenemos la sensación de que la sociedad chilena va al galope en tantos otros temas, pero cada vez que aparecen temas que son de derechos humanos, que son emblemáticos, se vuelve a poner sobre la mesa se visibiliza la enorme herida que hay en la sociedad chilena. Primero una fractura ideológica en la que todavía hay gente en la derecha que considera que, comillas, muchos bien muertos están. Yo se lo he escuchado y creo que muchos dirigentes políticos. Una parte de la derecha que decidió como tratar de ponerse más a tono con el discurso, pidiendo disculpas o mediatizando. Pero esa fractura está muy presente, aparece cada tanto. También está la fractura y también está esto también unifica la nueva mayoría, digamos, o la exposición, porque aparte de eso, aparte del recuerdo, hay muy pocas cosas en común. Pero ayer no se notó. Ayer no se notó esa cercanía. Claro, esa super cercanía. Encontraron el auto de Masú. Sí, oye, pero Masú dijo que ya la delincuencia nos tiene hasta la cabeza. Parece que sí, parece que está no sé, lo que sí parece es que el tema se ha puesto al rojo vivo. Muy al rojo vivo, en que todos los temas de cómo cercar tu casa, cómo tener mayores de temas de seguridad, si bajar esas aplicaciones que tienen algunas comunes que parece que funcionan bastante bien, de tener un botón de pánico, que funcionó en Lo Barnechea, que lo tiene Vitacura, permiten. Pero me acuerdo que al final del gobierno de la Bachelet, el otro también empezó lo mismo, que la inseguridad, y realmente desapareció el tema y después volvió a aparecer. Siempre tiene que ver con alguna coyuntura. No, pero a Piñera también le pasó. A Piñera también le sucedió. Acuérdate que la campaña de Sebastián Piñera era como, ahora sí, delincuentes, prepárense. Se les acabó la fiesta. Sí, pero había muchísimo menos noticias de delincuencia. Y Gispeter, en una buena parte de sus críticas se empezó a alimentar porque se señalaba que no había logrado manejar bien y reducir las cifras de seguridad ciudadana. Parece que redujo bastante. Se lo criticaba. No, me da la impresión de que no se redujo considerablemente la delincuencia según las cifras durante el gobierno de Piñera, porque si no se hubiese celebrado con fuegos artificiales la moneda, la derrota final de la delincuencia en Chile. Es que lo que pasa es un ejemplo mismo de populismo del que hablamos, que siempre se habla de populismo para... La delincuencia es una carta electoral infalible para quienes son opositores. Pero te digo que esto es como Pedro y el Lobo. Se hablaba, la cifra de delincuencia siempre ha sido muy inflada porque se habla de delincuencia de muchas robo de supermercados, robo de especies, pequeños que son delincuencia, que hacía que la cifra de delincuencia en Chile fuera, pero también se separa estadísticamente delitos de mayor connotación social, que son asaltos con violencia. Pero te digo que se hablaba tanto de delincuencia, cuando la delincuencia se basaba más o menos en robo de supermercados y robo de especies, se hablaba tanto de delincuencia que ahora, cuando la delincuencia empieza ya a ser peligrosa y empieza ya a haber armas y empieza a haber ya el discurso está gastado, digamos. Pero no, es que Rafael, eso se ha medido, digamos, y lo que está encendiendo cierta alarma ahora es cómo ha aumentado en las comunas más pudientes de Santiago, por ejemplo, los robos con violencia, con intimidación, con armas de fuego. Eso ya existía antes y también se medían, por Rafael. Pero ahora no es que no se hubiesen tomado en cuenta. Ahora nos vamos a dar cuenta que lo que llamábamos delincuencia en el año 2006, 2007 no era. Y ahora nos damos cuenta. ¿Qué no era? ¿Como robar en supermercado? Que tú dices que eran delitos un poco menores. O sea, ¿qué le dañaba al supermercado? Pero como el dato también. Están robando el Super 8. El dato también en los informes de
¿Por qué se delinque más? ¿Cuál es el perfil lo decía Lewin, no ahora último, sino que en alguna entrevista anterior, que es evidente que la manera, el funcionamiento que tienen las bandas o para robar, tiene mucho que ver también con la manera en cómo se vinculan con las redes sociales, el acceso que tiene, van cambiando la manera de delinquir. Son más inteligentes. Y lo segundo, la pregunta es, ¿cuánto ha permeado el narco esta manera de delinquir, el acceso? Bueno, es que ese es el punto, que se viene diciendo desde por lo menos fines de los 90, Chile dejó de ser un pasadizo por donde se pasaba la droga y se ha empezado a convertir en una fuente no solo de pasadizo, sino también de producción. Lo que sucede hay poblaciones en las que todos sabemos, pero no se escribe, no se muestra, no se puede entrar. El narcotráfico está cooptado. Si uno empieza a buscar noticias pequeñitas en los diarios, verá que hay policía, no sé, de Tucutucu, tenía convenio con el narco del barrio. Si uno empieza a mirar la institucionalidad... O asesinatos que son breves notas policiales que responden a venganzas entre bandas de narcos. Exactamente. Y yo creo que de ese punto lo miramos poco, y ese punto avanza rápido. Es cosa, no digo llegar a México porque es una exageración, pero México trotó hasta ahí y tiene en el fondo completamente pegado la institucionalidad política con el narco. Es una exageración mirar cualquier país de América Latina y nosotros, es decir, compararnos con cualquiera incluso sí, pero en la autocomplacencia está el peligro. No, por supuesto, no hay que complacerse, pero mirar cualquier país. Ahora, lo que sí llama la atención es como en este país los parlantes están en un solo lado, digamos. Empiezan a haber robos en las comunas pudientes, lo que me parece completamente... me parece que los narcotraficantes ya dejaron de ser tan imbéciles y de seguir robando donde no hay plata. Sí. Pero... 8:32 de la mañana. No, pero igual es que la delincuencia es súper fuerte también en comunas más pobres. Lo que pasa es que el aumento... Insisto, la contingencia actual se debe a el aumento de robos con violencia en comunas del barrio alto, pero eso no significa... Que Santiago está funcionando. ¿Por qué? Porque se transportan hacia la casa. No, pues se pueden transportar en autos robados, por Rafael. o las carreteras, o el sistema de concesiones. Ha sido un éxito. Son 8:32 de la mañana, este día jueves 23 de julio. Emoción es llegar lejos, realizar algo que se pensaba imposible. Vivir, romper esquemas, ser recordado, ser un ejemplo a seguir. Y porque la emoción nos mueve, Mazda te invita a ver Los 33, la historia chilena que conmovió al mundo, en cines 6 de agosto. Esto es Mazda. No sé si han visto algo, pero... Yo vi los trailers, sí. Ah, está buenísimo. Juliette Binoche está... Qué guapa es esa mujer. Binoche. Es la mujer que solo le gustan las mujeres. Ah, ¿verdad? Juliette Binoche es la mujer. O sea, ningún hombre diría que no, digamos. Pero es gusto de mujeres, es impresionante. Es bien llamativo esa... Sí, puede ser. Parece como que no te quitaría la pareja. Claro, no es como que... Ay, qué linda es. Sí, linda. No, pero en cambio Beyoncé es como gusto de hombre. Y yo nunca he visto una mujer que hable de Beyoncé así como que la encuentre o Rihanna o... Bueno, no voy a empezar. No. Si empiezo ahora no termino nunca más. Llegó la hora de que los hombres demuestren su estilo, porque se viene The Barber Contest by Chic, el primer torneo de barbería made in Chile. Todos los estilos, todos los cortes y lo mejor del talento nacional se reúnen por primera vez en The Barber Contest by Chic. Ingresa a www.thebarbercontest.cl, inscríbete y participa por ser el mejor barber nacional y podrás ganar un viaje a Nueva York a conocer las mejores barberías. Libera tu creatividad, Chic libera tu piel. Turavión es la agencia de viaje corporativo con más experiencia en Chile, representante de la red global HRG, con presencia en más de 120 países. Confía en Turavión y recibe los más altos estándares en programas de viaje corporativo. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmase en turavión.com. Arquitectura y diseño con un alto estándar. Enaco te invita a conocer su exclusivo proyecto que ya es de la dehesa, un condominio privado con 8 modelos de casas de 198 a 255 metros cuadrados. Casas con 4 dormitorios y terrazas en ambos pisos. La sala de ventas está en Avenida La Dehesa 4695. Más información en enaco.cl. Suma viajes, tecnología, descuentos y todo eso que te gusta con el programa de beneficios Corpuntos de tus tarjetas de crédito Corbanca. Conoce más en corbanca.cl. 8:35. Jaime Mañalich en segundos aquí en Desde Cero. En Radio Cero, desde cero. Cuando sumas viajes, abres tu mundo.
Cuando sumas beneficios, más entretención. Y sumando tecnología, la vida es más simple. Por eso, usando mis tarjetas de crédito Corpbanca, sumo mejores momentos a mi vida. Suma viajes, tecnología, descuentos y todo eso que te gusta con el programa de beneficios Corpuntos de tus tarjetas de crédito Corbanca. Visítanos en corbanca.cl. Corbanca, un banco que se mueve contigo. En Radio Cero son las 8:36. Enaco privilegia el estilo del lugar que quieres para vivir, con arquitectura y diseño de alto estándar. Ven a conocer su exclusivo condominio Quillayas de la Dehesa, un proyecto pensado en la ciudad y las personas, con amplias áreas verdes y una vista privilegiada a la cordillera de los Andes y el Valle de la Dehesa en los faldeos de Lo Barnechea. Sala de ventas, Avenida La Dehesa 4695. Porque para Enaco, construir es mucho más que levantar una casa. Eso es diseño sustentable. Eso es Enaco. Más información en enaco.cl. 33 hombres, una historia. 33 familias, un milagro. 33 héroes, una marca de automóviles. Porque la emoción nos mueve. Mazda presenta Los 33, la historia chilena que conmovió al mundo. En cines, 6 de agosto. Mazda. Respalda y garantiza Derco. Turavión es la agencia de viajes corporativos con más experiencia en Chile. Más de 200 especialistas dedicados a entregar la mejor solución para los viajes de su empresa, reuniones, eventos y viajes vacacionales. Pertenecemos a la red global HRG con presencia en más de 120 países, lo que nos permite entregar los más altos estándares en implementación de programas de viajes corporativos y tecnología de vanguardia, siempre apoyados por nuestros business managers. Turavión, 80 años viajando con usted. Infórmese en turavión.com. Con Claro es posible cambiar el mundo. Cambiar mi mundo. Y cambiar tu mundo. Mejorar mi día a día. ¿Y el tuyo? También. Y conversar, y conversar. Y conversar, y conversar. Y conversar. Me encanta conversar. Volver a enamorarte a kilómetros de distancia, pero sentir que estás al lado de la persona que tú quieres. Encontrar lo que yo busco. Millones de cosas nuevas. Con Claro es posible. Jugar más. Mucha que me hace falta. Jugar más. Reírnos toda la noche. Reírnos a carcajadas. Más de lo que más te gusta. Con Claro es posible. En Radio Cero, desde cero. 8:38. Estamos aquí con el señor Jaime Mañalich, exministro de Salud en el gobierno de Sebastián Piñera. Y también se ha convertido, lo he visto en varios programas porque está como opinando de varios temas de la contingencia. Muy buenos días, Jaime Mañalich. Muy buenos días. Buenos días, Jaime, ¿cómo estás? Estupendo. Mire, vamos a partir, tenemos un montón de temas en carpeta, pero por lo pronto tenemos una discusión y ha sido interesante ver cómo en la sociedad algunos dicen, por una parte, tenemos que se habla de la legalización de la marihuana, de los beneficios que podría traer. Esto, incluso el expresidente Ricardo Lagos también ha hecho y ha reiterado un llamado a legalizar la marihuana. Y por otro, una cosa súper restrictiva en la cosa del tabaco. La ley que se aprobó la semana pasada en el Congreso habla que ahora no se puede fumar en la playa, en parques públicos, en el auto. A ver, es como, ¿se entiende? No es medio contradictorio. Hay una disonancia, dices tú, ahí entre ambas direcciones. Entre la liberalidad o la cuota de libertad que tenemos los ciudadanos en Chile. Respecto al tabaco, a mí me parece que la ley promulgada el año 2013 ha sido un instrumento realmente poderoso que ha cambiado la conducta en el eje de los espacios cerrados. Sí, o sea que en los restaurantes uno no pueda fumar o en las oficinas. Ha logrado proteger a las víctimas del tabaco, o sea, la persona que dice yo no quiero fumar secundarios y nadie me puede obligar a fumar. Ajá. Y eso yo creo que se ha logrado. Ya. En ese proyecto de ley a mí me parece que quedaron dos falencias que no fueron bien logradas en el Parlamento y que el proyecto actual podría corregir. El primero de ellos es que la fiscalización de estas materias corresponde a la autoridad sanitaria, cosa que fue rechazada en el Senado y se mantuvo en los juzgados de policía local, lo que me parece un error, porque esto es una responsabilidad sanitaria, y además a nivel municipal hay conflicto de intereses enorme respecto a las patentes de los comercios y lo que ingresan los municipios por eso, y esta ley de restricción de tabaco. Y en ese sentido sería bueno que la Cámara de Diputados se corrigiera y efectivamente se devolviera como era antes a la autoridad sanitaria la fiscalización. Y la segunda es el tema del mentol, que nosotros entendimos cuando se promulgó la ley que
efectivamente por reglamento se podía prohibir. Nosotros hicimos un reglamento que lo prohibía el año 2013, el mentol, porque introduce a las mujeres, a los cabros, es un anestésico, qué sé yo. Eso es lo que generó la semana pasada, que la empresa tabacalera en Chile dice, ¿sabes qué? Nos vamos. La British American Tobacco. Sí, hay en el fondo una amenaza. El mentol es la forma de entrada de la gente joven, el uso de anestésico, mentol o saborizante. Yo recuerdo que se decía que el mentol causaba esterilidad. ¿Eso es un mito o es verdad? Era un mito urbano de los 80. Yo recuerde, no hay ningún problema, así que sigan fumando. O sea, usted le dice ahí, la pataleta de las tabacaleras... No, lo que digo para terminar es... fiscalización por la autoridad sanitaria y prohibición del mentol, que nosotros no logramos porque la Contraloría nos rechazó. O sea, usted apoya lo que hizo el Senado en el sentido de decir que cambiamos la rotulación de las carteras y sacamos el mentol. ¿Está de acuerdo con lo que se hizo? Respecto a lo que sigue, yo no estoy seguro de su eficiencia sanitaria. ¿Ya? Vale decir, la experiencia con las cajetillas completamente cubiertas sin marca es algo nuevo que partió en Australia. Los argumentos en contra a favor son contradictorios. Respecto a otros elementos, insisto, hay bastante duda. Yo creo que los puntos centrales en los que debería modificarse la ley son esos dos. ¿Y qué opina de la nueva ley? ¿Podemos fumar, que no se puede fumar en las plazas, no puedo fumar en mi auto, no puedo fumar en la playa? Pero eso no pasó al final. ¿Cómo no pasó? No, lo del auto pasó y yo lo creo una buena idea. Porque ¿pero espacios públicos abiertos? Pasó, o sea, no en el patio de la casa, que quería prohibirse, en el patio del sería restaurante, lo último que nos que faltaría. lo que se logró complementariamente, que uno, está en un pub, ustedes, porque yo soy muy viejo para ir a esos lugares. No, te imagino que usted no. Entonces, ahora no te dejaban salir al patio a fumar. Eso no se aprobó, pero lo que sí se aprobó es que es plazas, espacios públicos. ¿Pero por qué? Y el argumento es el del modelo, que en mi opinión es un argumento extraordinariamente débil, porque al final de cuentas nosotros estamos hablando de personas adictas al tabaco que no les estamos ofreciendo ninguna solución, ninguna salida. O sea, en algún sentido también hay que decir, bueno, perdón que lo diga así, esta pobre persona no puede dejar de fumar, es adicto al tabaco, bueno, que se vaya. Que ¿No tiene ninguna cosa positiva? ¿Qué cosa? El tabaco. Dicen que ayuda a concentrarse y a pensar más. Me traicionaría si diría que hay algún estudio de algo positivo, no lo sé. No sé, todos los argumentos que hay sanitarios son en contra. Pero en los argumentos sanitarios, ¿qué pesa más, señor Mañalich? Usted ha trabajado en la empresa privada, en clínica, en el Estado. ¿El Estado cuánto puede...? A ver, digo... Si lo que se señala es que se gasta una cantidad enorme de plata por las enfermedades que provoca el tabaco. $2.000 millones al año. Eso significa que entonces el Estado puede entrar a la vida de las personas y decirle, usted no fuma, entonces usted no va a comer grasa saturada, entonces usted no va a poder comer papas fritas y tampoco va a poder comer helado, porque por la obesidad a nosotros en Chile nos sale 5.000 millones. Y no maneje auto. Y tampoco maneje auto, entonces estamos en un punto... O anda en bicicleta. Claro. Efectivamente, esta contradicción entre la libertad individual y el bien común es una tensión siempre presente en cualquier sociedad y hay que resolver esos conflictos de la mejor forma posible. Yo creo que, insisto, las tabacaleras siguen siendo en Chile una empresa subsidiada por el Estado en términos que los costos que producen son mucho mayores a los beneficios tributarios que se argumenta generan. El tabaco produce enfermedades que cuestan, insisto, a Chile $2.000 millones al año y la contribución tributaria es mucho menor que esa. Ahora lo de BAT, de que no se van a ir de Chile, qué sé yo creo que es una amenaza. A lo mejor deciden trasladar la operación productiva a Brasil, que es donde tiene una gigantesca planta. Pero en definitiva yo creo que eso es completamente accesorio a la discusión esencial de la ley. Pero si el costo, si ellos estuvieran, o sea, si lo que ellos plantean realmente implica un costo en otro sentido, en el costo de las fuentes de ingresos para los agricultores, que son los proveedores de British American Tobacco en Chile, y de la cantidad de gente que emplean, ¿sería un costo deseable de asumir? O sea, ese argumento yo lo he escuchado muchas veces. Cuando cerré la planta de cerdos de Freirina, ese era el argumento fundamental, que aquí se va a producir cefalía, que bla, bla, bla. Cuando fui a Ventanas, ¿no es cierto?, y casi cierro la fundición de Codelco porque al lado había una escuela que se intoxicaba, oiga, pero es que va a quedar cesante la gente. Bueno, pero hay una decisión que tomar. Uno puede aceptar que una chimenea de una fundición contamine directamente a una escuela que está a 100 metros ahí. Y entonces...
evidentemente impuestos internos, Hacienda puede tener visiones, pero desde el punto de vista de la responsabilidad sanitaria es claro, aquí no se puede permitir que estos niños se contaminen. Y en ese sentido hay tensiones, por supuesto, pero el argumento de que se va a producir una cesantía de algunos agricultores creo que es un argumento débil, toda vez que además, y esto es incompleto, y no está en la ley, en la reforma que se propone, cuando Chile suscribió el acuerdo con Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, ofreció y se comprometió, como era la normativa, a hacer un subsidio a la transición de los cultivos para la reconversión, cosa que de la que no se ha dicho ni una palabra. Pero hay un argumento. Estamos con Jaime Mañalich aquí en una cosa completamente absurdo, pero que a mí que he escuchado cada vez más economistas que lo suscriben, una estupidez que se me ocurrió a mí, pero que después me doy cuenta que no era solamente mía. La longevidad no es quizá un problema sanitario peor que, por ejemplo, el tabaco, el alcohol. Es decir, el hecho de que la gente viva muchos años en estado a veces vegetativo y gasten en pañal y en cama y además el dolor que esto implica, ¿no es también un problema sanitario, digamos? Yo digo, mi abuelo fumaba 3 cajetillas diarias, murió a los 86 años, y mi abuelo no fumaba nada y se murió a los 96 y cagaba en los últimos 10 años. Yo entendí que mi abuela había hecho un muy buen negocio al haber fumado tanto y haber puesto antes. Este argumento lo usaron algunas tabacaleras cuando, sobre todo en los países del este, y estoy hablando del ejemplo checo, en particular de la época, se pusieron normativas de restricción al tabaco y se elaboró un documento, un estudio financiado por la empresa tabacalera, en la cual, y es una cosa escandalosamente bien documentada, en la que le dicen al gobierno, mire, si nosotros contribuimos a que la gente aquí muera antes, y eso significa que usted no gasta en pañales, no gasta en hogares de ancianos, esto, lo otro, o sea, es eutanasia, digámoslo así. Y en ese sentido, ustedes, Estado, no nos quiten a nosotros porque lo estamos ayudando a no ser un país que se empobrezca por la vejez. Eso es una decisión social ya tomada. Nosotros hemos tomado una decisión explícita e implícita en el sentido de apostar a una vida de la mejor calidad posible, lo más longeva posible. También ahí también encontramos la contradicción, señor Mañalich. El sistema de salud chileno no permite, no sostiene una población cada vez más vieja y con problemas. Porque acá el porcentaje de gente que está en la ISAPRE es bastante menor al porcentaje de personas que están en el servicio público. Entonces queremos tener más gente longeva, no valoramos ni su sabiduría, si nos vamos a la cosa más esotérica, y tampoco el servicio de salud pública permite sostener una población vieja. Sí, y empobrecida, porque los cálculos de cuánto van a dar las pensiones para esa gente tampoco es muy alentador. Perdón. Para que hablemos claro lo que estamos diciendo, y les pido que se miren al espejo. Lo que ustedes están diciendo es bueno que haya tabaco en Chile porque así los viejos se mueren antes. Yo sí. Rafael está diciendo eso. Yo le preguntaría, ¿es un problema que la gente viva más o no? O sea, es un desafío que nunca antes la historia de la humanidad había tenido. La extensión de la expectativa de vida ha aumentado exponencialmente en un siglo. Nosotros estamos diseñados, por así decir, biológicamente. Hace un siglo todos estaríamos muertos. Para una expectativa de vida de 35 años, y durante 140.000 años es lo que ha vivido en la media el ser humano, y ahora en el último siglo nos encontramos que vamos a los 80, 90, 100. Y en ese contexto, este desafío evidentemente es nuevo y no tiene respuesta histórica, pero es un desafío que la humanidad ha decidido enfrentar, que es caro, que es complejo, que llegar a ser viejo saludable requiere una inversión enorme, es cierto. Que tiene que empezar muy temprano, además. Pero la solución, voy a decirlo en el lenguaje más peyorativo se me ocurre, eugenésica nazi, de decir a estas personas inútiles las vamos a matar o vamos a... ellos se pueden matar. No, pero no. Eso. Doctor, pero usted considera, porque uno podría pensar, Rafael, perdona, que es deseable este desafío de que las sociedades tengan como objeto que la gente viva más y con mejor calidad. Pero no sé qué le parece a usted desde el punto de vista tanto sanitario como ético, que asumir socialmente el desafío incluye también la posibilidad de que cada individuo decida cuál es la extensión de su vida.
Yo pienso que efectivamente, y está consagrado así en la Ley de Derechos y Deberes que se promulgó en el gobierno anterior, la gente puede decir hasta aquí nomás llego, en la línea de decir este tratamiento no lo tomo, esta hospitalización no la hago, o yo encargo a un familiar que diga, mira, en tal condición yo no voy a entrar a la unidad de tratamiento intensivo, déjeme tranquilo. Yo soy de raíz formativa nefrólogo, o sea, especialista en enfermedades. Muchos años me dediqué a diálisis y ocurría... Eso es riñón, ¿no? Riñones artificiales para reemplazar. Y ocurría con cierta frecuencia que una persona de mayor edad decía en un momento determinado, él o su familia, hasta aquí nomás llegamos, no se llegaban a dializar y se morían a los 5, a los 7, a los 10 días. Y eso es completamente legítimo, porque para la persona que está en esa situación debe valorar o puede valorar que un tratamiento está siendo completamente extraordinario y no quiere seguir adelante. Pero de ahí a decirle a la gente, estimular, mire, suicídese o vamos a matar a la gente en un gesto activo, ya es otra cosa. No, yo no he dicho no, eso es Auschwitz. No, yo le digo que la gente se mata. Lo que estoy diciendo es que la mayor causa de muerte en el mundo es la vida. El 100% de la gente o sea, es una enfermedad contagiosa y mortal. Sí, el 100% de la gente que se muere... El requisito necesario para morirse es estar vivo. Menos uno, no, el 99% porque Jesucristo fue el único que no... Pero, claro, entonces... Murió y resucitó. Quizás nuestro punto a la vida es un problema. Nuestra no asumir la muerte como algo posible y algo pero es una cosa, perdón la profundidad, es una cosa de un país que está en transición cultural. Claro. Nosotros somos un país post-cristiano, post-católico, y en ese sentido esta evolución la han hecho ya otros países, y cuando uno vive en otros países o tiene la experiencia de conocer otras culturas, como tú dices, la muerte es una cosa natural, que no produce el terror, el rechazo, sino que ya me llegó mi hora, tranquilo. Eso todavía nosotros no lo hemos vivido y seguimos, ¿no es cierto? Sí. Pero en esos países también que han vivido esta transición existen en varios de ellos leyes de eutanasia. Así es. Donde no es que se estimule a la gente a morir, pero se deja abierta esa posibilidad. ¿Usted concibe que eso pueda pasar en Chile o está de acuerdo éticamente con esa opción? Yo pienso que la eutanasia activa abre la posibilidad de que terceros digan, oye, mire, esta vida vale la pena vivirse y esta vida no vale la pena, como un juicio ajeno, que es en el fondo las leyes de Nuremberg del año 33. Y en ese contexto yo encuentro extraordinariamente peligroso, en la conversación que ustedes decían antes, entregarle a un tercero, normalmente el Estado, la decisión sobre la decisión. Entonces creo que un paso más seguro y prudente, y además este es un fenómeno extraordinariamente raro, porque mantenerse vivo a la fuerza requiere mucho esfuerzo, y la gente puede renunciar a ese esfuerzo y dejarse morir. Sí, el problema es el lapso que separa al enfermo de la muerte y qué tanta calidad de vida tiene en ese lapso. O sea, si está viviendo una agonía permanente o si la dignidad de esa persona se ve seriamente dañada por sus condiciones de salud, es ahí donde entran las consideraciones sobre si vale la pena terminar con esa vida o no, entendiendo que siempre es una decisión individual. Y lo más difícil del planeta. O sea, bueno, señor Mañalich, lo voy a cambiar de tema un poquitito. Recientemente la derecha, sector al que usted pertenece, está armando un nuevo movimiento. ¿O es como en Larraín también, doctor? ¿Usted es de derechas como en Larraín, que no es de derecha? Me reservo mi comentario. Ya. Nunca ha sido derecha, él sí. Ah, ¿usted no ha sido derecha? No, sí, de centro, sí. Ya. Así entré al gobierno y así sigo. Ya, lo que pasa es que, claro, como fue ministro de un gobierno de derecha, probablemente por eso uno lo instala en ese sector político. Pero usted tiene inteligencia para discernir. Sí, por supuesto. Oiga, bueno, usted no es de derecha, pero sí es muy piñerista. Y Sebastián Piñera aparece en los últimos sondeos como el más probable candidato posible. Y también sale el José Manuel Osandón. ¿Qué opina de estos liderazgos de la derecha? Pues la derecha aparece hoy bastante mal evaluada, para que decir la nueva mayoría también, pero aparece, digamos, con un nivel bajísimo de aprobación. Ha instalado una alta desconfianza en el mundo político. Usted no es de partido, pero por lo tanto, tiene ahí una mirada de cómo se está desenvolviendo este sector político. Está haciendo un aporte, lo ve congelado. Piñera los puede salvar. Yo veo que la situación de la centro derecha o derecha sigue siendo catastrófica. Recién, usando un lenguaje del difunto ministro Arenas, hay brotes verdes, en el sentido de que aparece una asociación que podría ser un pacto electoral para las municipales, todavía muy débil, todavía muy brote, y en ese sentido, evidentemente, los tres candidatos presidenciales más
autonombrados, que son Lili Pérez, Osandón y Alamán, dicen inmediatamente este referente no nos gusta, porque ese referente evidentemente va a apoyar a Sebastián Piñera, que es el candidato fundamental que tiene el sector para la próxima presidencial. En ese sentido creo que esos desórdenes tienen que alinearse y es una decisión fundamental de los acuerdos políticos que tomen al interior estos 4 partidos y grupos que han decidido asociarse. ¿Por qué cree que una sociedad que fue es como la chilena, que fue tan dura con el presidente Piñera, digo, salvo el caso de los 33 que está de moda y que Piñera, digamos, voló en popularidad? Y la reconstrucción. No sé si en términos de popularidad la ciudadanía tiene una percepción de que Piñera fue el rey de la reconstrucción. Tengo la impresión de que no estoy tan clara con eso. Pero así se va a sentar. Bueno, pero eso no está sentado todavía. Sí, pero yo pero diría que más bien hubo después un repunte de Piñera luego de hablar de los cómplices pasivos. O sea, esos son los 33 marca un pic de popularidad y luego un repunte de popularidad hasta llegar a recuperar el 50% luego del 11 de septiembre del 2013. En este momento la nueva mayoría no tiene enemigos al frente. Los enemigos que tiene los tiene adentro, y lo vimos en la votación de ayer de la Comisión de Carrera Docente, que fue un bochorno para qué hablar. O sea, la presidenta manda una ley y sus parlamentarios de su sector dicen, miren, no, nosotros bueno, a ustedes no nos también gusta. le pasó, digamos, Sí. a la derecha, o sea, es parte de... Pero teóricamente el pacto de la nueva mayoría era más fuerte, que un matrimonio más sólido que el que encabezaban los partidos UDI y Renovación Nacional, que siempre tuvo una grieta de origen. Sí. En ese contexto, creo que la primera posibilidad de cambio de signo, que yo creo que va a ocurrir en la próxima elección, o sea que la nueva mayoría no va a ganar la próxima elección parlamentaria, y presidencial, va a ser por un voto de rechazo. Vale decir, en este momento... Igual como ganó Piñera en la elección igual anterior, como ganó Piñera. finalmente ganó esencialmente aquí va a ser un voto que el cabreamiento puede llegar, y perdón la expresión chilena, ¿no es cierto? El cabreamiento puede llegar a tal nivel que la gente decida esa mañana levantarse para ir a votar por rechazo. Y ese rechazo... Eso no significa, a diferencia de la elección anterior, que va a ir a votar por la derecha. No. Y puede significar, al contrario, que vote por un sector más populista o por un candidato más populista que haga que la crisis actual, que es gravísima, nunca habíamos tenido una crisis política como la que tenemos hoy día desde el retorno a la democracia, se profundice aún más. Y en ese sentido creo que queda por hablar, pero hablar de que hoy día la centro-derecha, sus partidos Piñera, es una opción, creo que es demasiado prematuro para señalarlo, porque el conflicto dentro de la nueva mayoría es tal que en realidad la opción a la nueva mayoría es una concertación 2.0. O sea, la concertación dirigida por Lagos. O sea, usted va más posible una candidatura de Ricardo Lagos que yo no una de Sebastián Piñera en términos de competitividad. Yo pienso que la primera opción en este momento es que la concertación se rearme en torno a la figura de Ricardo Lagos, y creo que eso está ocurriendo y va a ocurrir mucho más vertiginosamente. Está ocurriendo subterráneamente, cree usted. Bueno, él está apareciendo en todas partes. Sí. O sea, la pauta comunicacional que tiene no es un accidente. Hay atrás un pensamiento y hay gente que está trabajando para un nuevo referente de concertación 2.0. Que sea Lagos el candidato, yo creo que es poco probable. ¿Poco? Yo creo que él va a apadrinar, me imagino, mucho más probablemente a otro candidato del tipo Insulza. Pero eso está súper bonito, pero saca 15 puntos. Saca 15 puntos con suerte, digamos, sin en ninguna encuesta. Bueno, por eso, no tiene ninguna posibilidad. Por eso vuelvo a decir, yo creo que el tema político esencial en este momento es que la nueva mayoría tiene un problema adentro de vocación concertación, vocación más... Nueva mayoría como está. Nueva mayoría como está, con mucha influencia del Partido Comunista y de algún sector del PPD. Ese es el conflicto político esencial que tenemos en este momento. Pensar que esta derecha que está haciendo este brote verde signifique un match para la nueva mayoría, no lo es. En un año más, no me atrevo a decirlo. Y las cosas cambian tanto políticamente en Chile que en realidad está por verse. Yo no ¿Usted acompañaría a otro candidato de derecha, no sé, a Osandón o que no fuera Piñera?
¿Si yo qué? Acompañaría, serías parte. Por ningún motivo. Ya, solo Piñera. Absolutamente por ningún Nadie motivo. más en Renovación ¿El Nacional Coto lo no audí, le le cae colma bien? sus aspiraciones. O sea, en primer lugar, colma sus como lo he expectativas. dicho textualmente, creo que no es el momento del senador Osandón. Creo que le hace un flaco favor a su sector, que se quede senador los 8 años que corresponde y después, ¿no es cierto?, si quiere ser presidente, que se postule. Y la situación de Andrés Alama en este momento es poco clara para mí, porque hizo un seminario donde invitó al presidente Piñera, el expresidente Piñera, clausuró él, y yo no sé si es un gesto realmente solo diplomático o es que está llegando a lo que tiene que llegar obviamente todos, que es que el mejor candidato es Sebastián Piñera. Usted se definía recién, Jaime Mañalich, como una persona de centro y no de derecha. ¿Le acomoda estar en la órbita de una coalición de centro-derecha o le gustaría que apareciera una coalición de centro en Chile? ¿Y le ve alguna probabilidad a esa hipotética coalición? Yo creo que las líneas en Chile, sobre todo después de la reforma al sistema binomial, va a ser que va a haber 3 tendencias. Una izquierda dura, Partido Comunista, MEO, qué sé yo, algún sector del PPD, un sector socialdemócrata en esta idea que mencioné del expresidente don Ricardo Lagos, y un sector de centro derecha, ¿no es cierto?, en el cual uno está viendo esfuerzos muy sistemáticos de que la gente de más extrema derecha o más clásicamente derecha está renunciando, ustedes mencionaron el discurso de Larraín, está renunciando a su posición histórica para decir, me quiero acercar al centro. Porque evidentemente quien va a ganar las elecciones presidenciales en segunda vuelta la próxima vez es que sea capaz de concentrar a ese centro. Y básicamente la gente que se siente identificada con la democracia cristiana. Don Jaime Mañalich, muchas gracias por estar aquí desde cero en este día jueves. Gracias a ustedes. Que esté muy bien, Jaime. 901, una cosa más, en las redes sociales hay mucha polémica por un Twitter de Hermógenes Pérez de Arce, que habla del caso Quemados, dice la gran mentira de la izquierda. Para que lo vean, porque hay mucha polémica. Pensé que Hermógenes estaba diciendo que no era de derecha. Eso faltaba, no. Bueno, yo, perdón que me huele y... Sí. Pero por favor. Pero aquí ustedes ven, o sea, la derecha tiene que romper con la dictadura militar de una vez por todas. Las declaraciones de principio. ¿A qué sale el vicepresidente de un partido de derecha? Hablar del contexto. Un cabrito que no había nacido. A decir, no, es que el contexto, ¿de qué está hablando? ¿Qué sabe? Y evidentemente caer en la trampa de amarrarse de nuevo a la dictadura y defender el legado es un error político, yo creo que el más grave que puede cometer la derecha, y tiene que renunciar de una vez por todas. Sobre todo un crimen cometido en el año 86, es decir, llamado un crimen cruento como ese, pero el contexto, ya el 73, ya en la Monserga podemos hablar de eso, pero el 86 ya no. Bueno, es la obsesión de ir tras un empate histórico. Sí, pero 86 ya no hay. No, estamos claros que no, pero eso sigue instalado, digamos, en el hemisferio derecho o izquierdo de la derecha. Son cruzados los hemisferios. Sí. 902. Muchas gracias, señor Mañalich. Gracias a usted. Chao. Que tengan un buen día. Desde Cero fue presentado por Para Enaco, construir es mucho más que levantar una casa. Corbanca, un banco que se mueve contigo. Mazda, porque la emoción nos mueve. Agencia de Viajes Turavión, 80 años viajando con usted. En Cero son las 9:03. Con Claro es posible cambiar el mundo. Cambiar mi momento.